Bueno, buenas tardes. Mientras hacemos la digestión, que parece que algunos tardan como un pterodáctilo, los pterodáctilos tienen una digestión muy lenta. No sé, me dijo una vez un amigo paleontólogo, yo no tengo ni idea. Quería presentarles a Pablo Piedras, docente, investigador, profesor de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Pablo, le pedimos en su momento un texto para, bueno, como saben ustedes, y no me voy a adelantar porque luego habrá la presentación del libro, Málaga ha publicado este año, espero, ojalá que sea solo el comienzo de una línea de publicaciones sobre documental, o por lo menos pelearemos porque eso sea así en los años por venir. Hemos publicado un pequeño texto porque desgraciadamente este año ha sido un año bastante luctuoso para la gente de la generación nacida alrededor del 30, porque mueren en el mismo año Fernando Birri y Basilio Martín Patino. Y aunque sus prácticas cinematográficas sean diferentes, no obstante comparten un cierto aire generacional, ¿verdad? Una cierta generación, al fin y al cabo. Y Pablo es el autor del texto sobre Birri que vamos a presentar después y va a hablar ahora sobre Birri, va a ser una especie de compendio y de resumen y de acercamiento personal a la obra de uno de los documentalistas de referencia en la historia del documental latinoamericano, ¿verdad? Sin Los Inundados, sin Tiredié, sin tantas cosas, sin la universidad, sin la cátedra de documental de la Universidad de Santa Fe, pues tal vez la historia del documental latinoamericano sería distinto, ¿no? Pablo es doctor en filosofía y letras, con orientación hacia lo cinematográfico. Es autor junto con Ana Laura Lusnig, de dos volúmenes de referencia realmente. Una historia del cine político y social en Argentina, que yo, por cierto, me lo regaló Alberto Elena, nuestro llorado y tan añorado Alberto Elena, ¿verdad? Compañero y muy amigo, que murió hace 3 años. Y también un libro estupendo sobre el documental performativo en Argentina. Y parecía la persona más indicada para hablar sobre Birri, con perdón y con permiso de Carmen Guarini, que no en vano ha hecho un excelente documental sobre Birri que veremos esta noche. Por lo tanto, les insto a que vengan a ver Ha tatuado una estrella, que es un espléndido retrato de un cineasta absolutamente fuera de norma, digámoslo así, ¿verdad? Cuando quieras. 22 horas. 22 horas. El documental. Lo proyecta, ¿no? Las 22. Sí, no, decía 22 horas, digo, se volvió loca Carmen y ahora ha traído bajo brazo. Sería muy propio de Birri que te vinieras con un documental de 22 horas, sería estupendo. Bueno, exactamente, sí, hoy a las 10 de la noche. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, corresponde agradecer a la organización del festival, específicamente también del espacio de Málaga Docs y especialmente a Concha Barquero, a través de su invitación, bueno, estoy presente hoy aquí. En segundo lugar, quería decir que, bueno, que es toda una responsabilidad tomar la decisión de realizar una conferencia sobre Fernando Birri. En realidad, la conferencia no es sobre Birri específicamente, de eso se trata el libro, sino sobre todo de las apropiaciones o de las influencias de Birri en cierto espacio documental y a veces también de la ficción en América Latina y particularmente en la Argentina. O sea, un poco la idea de la conferencia, y que fue lo que conversamos con Concha, es tratar de ver cómo la onda expansiva de Birri había influenciado a diferentes generaciones de realizadores, lo cual es muy complejo porque, claro, es muy difícil medir las influencias. Uno las puede buscar por todos los realizadores que lo citan específicamente, todos los realizadores que dicen yo me siento influido por, pero eso puede no significar mucho. Y al mismo tiempo, Birri es una figura señera del documental latinoamericano, ahora vamos a explicar por qué, y vamos a decir que varias generaciones de realizadores
de alguna manera, directa o indirectamente, están tocados, están en algún sentido manchados, contaminados por la obra de Birri, o más no sea por su figura, por lo que tiene que ver más con el mito y no tanto por la obra, ¿no? Eso también a veces vamos a hacer algunas diferencias. Y por último, antes de empezar y de ir sí al punto, la responsabilidad también es más grande justamente por lo que dijo Mirito recién. En la sala se encuentra Paulo Antonio Paranaguá, que escribió un libro señero sobre el documental latinoamericano, bueno, que lo editó, escribieron varios. En el 2003, hace 15 años, también gracias a una iniciativa de este festival, ese libro abrió un campo enorme, ¿sí? En el cual varios de investigadores jóvenes en aquel momento nos inscribimos, y fue un libro que la verdad marcó mucho. Es una persona que ha trabajado mucho también sobre la figura de Birri, por lo cual que esté aquí ya es una cuestión importante. Y Carmen Guarini, que hizo una película sobre Birri y tenía proyectada otra película anterior sobre Birri, conoció a Birri personalmente, etcétera. Ya hablaremos un poco más de eso. Entonces, bueno, vamos a decir que estamos con algunas figuras que del tema conocen y bastante. Bien, a la conferencia le titulé Discípulos, Adeptos y Rebeldes. Quería citar en algún momento el título de una película de Richard Linklater, pero lo fui cambiando. El documental de Fernando Birri y sus apropiaciones. La idea era poder ver cómo esa onda expansiva de Birri fue tocando diferentes generaciones, diferentes cineastas, desde, vamos a decir, apropiaciones más explícitas hacia algunas más indirectas o más oblicuas. Por las dudas, lo aclaro, los que no lo conozcan tanto, seguramente se enterarán más en la presentación del libro, no me puedo expandir mucho sobre eso. Fernando Birri nace en el año 1925, fallece el año pasado, es uno de los cineastas y una de las figuras claves de esa renovación que se va a dar en el cine latinoamericano desde mediados de la década de los 50 y los 60. Concretamente después se convierte en una figura también señera de lo que se denominó Nuevo Cine Latinoamericano, todo ese proyecto, ¿sí?, de cine continental, de cine político, de intervención política de los 60 y los 70. Funda la Escuela de Cine de Santa Fe, de documental de Santa Fe, después vamos a explicarlo bien, que la mencionó recién Mirito, y también es cofundador de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en La Habana y del Laboratorio de Poéticas Ambulantes en Mérida. Digo, es una figura muy importante que también ha publicado bastante textos en poesía, en prosa, manifiestos sobre cine. Digamos, la obra de Birri es muy amplia y excede, ¿sí?, la producción cinematográfica específica que realizó Birri. Entonces quería empezar este itinerario, uno entre otros posibles, en el cual vamos a ver algunos fragmentos de algunas películas para que también poder ubicar mejor al cineasta y a las apropiaciones de las que vamos a conversar, con el comienzo o con uno de los posibles inicios, que es el Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral, que más tarde se conoció como Escuela Documental de Santa Fe, básicamente porque si bien la escuela no se dedicaba solamente a enseñar documental, o los contenidos documental no eran los únicos en la escuela, sí vamos a decir que la impronta de la escuela, los primeros films de la escuela y vamos a decir, la tendencia más fuerte de la escuela y de la intervención política y social que intentó la escuela estaba asociada al documental. Es una experiencia clave, ¿sí?, en varios sentidos, como le indica la diapositiva, y algunas cuestiones quiero mencionar que generalmente no se hablan cuando se habla de la Escuela Documental de Santa Fe. Es digamos, para empezar, es una experiencia pionera en el marco de las universidades en América Latina como enseñanza sistemática de cine, que se va haciendo cada vez más sistemática. Empieza como un taller en el año 56 y después se va formalizando cada vez más ese curso, de orden de lo que se llamaba en el espacio de la universidad de orden de la extensión universitaria, y que está vinculado con dos cuestiones: con la reforma universitaria del año 1918 en la Argentina, que concretamente empieza a pensar en otro tipo de universidad más moderna, más vinculada con un pensamiento libre, y que le da mucha, pero mucha atención a todo lo que tiene que ver con la extensión y la conexión con el pueblo, específicamente con lo colectivo, con el afuera de la universidad. Y en ese marco, ¿sí?,
en la Universidad Nacional del Litoral se crea este Instituto de Cinematografía, que está acompañado de otros institutos, un instituto de arte dirigido por Francisco Pacurondo, digamos, o sea, es un momento en el cual todas estas iniciativas están teniendo lugar en Santa Fe, que es una provincia de la Argentina, y en la Universidad Nacional del Litoral, que es el espacio en el cual Birri había estudiado Derecho y se lo convoca cuando vuelve de su experiencia, no quiero contar toda la historia con Sabia de Birri, pero cuando vuelve de su experiencia de estudio en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, de su contacto con el neorrealismo italiano, funda, ¿sí?, esta universidad en su ciudad de origen. Funda, perdón, este instituto en su ciudad de origen. Y se conecta mucho también con el tema de las experiencias de las universidades populares que se había dado en la Argentina y también en otros lugares de América Latina durante todo ese periodo, ¿sí?, de la década del 40 y la del 50, sobre todo una explosión fuerte en la década del 50, que son todos los espacios de la universidad para un público y concretamente para unos estudiantes que no necesariamente necesitan tener estudios de grado para poder hacer cursos en la universidad. Digamos, es la universidad abierta, ¿sí?, a los sectores populares, ¿no es cierto? En ese marco se crea este Instituto de Cinematografía. Es importante porque no es el inicio del documental en la Argentina, ni mucho menos, pero es importante porque es un documental de corte independiente, o sea, dentro del espacio de la universidad, digamos, los contenidos ideológicos, políticos del documental de estos documentales tenían una libertad muy importante en relación con el documental que se venía haciendo antes. Y por otra parte, digamos, en el cine argentino, acá cito a un historiador del cine que se llama Gustavo Aprea, lo que existía, dice Gustavo Aprea, o lo que existió en los dos grandes momentos de expansión del documental, el 55 puede ser uno, y el 2000, 2001 puede ser otro, con la crisis económica, política y social de ese periodo, existió una crisis de representación en lo político, ¿sí? Concretamente venimos del derrocamiento de Perón, de la proscripción del peronismo, ¿sí?, de un golpe militar en el 55, y en 2001, que después voy a hablar un poco más de eso, venimos también de la caída de un gobierno, sí, democráticamente electo y de una crisis económica, social, cultural fuertísima en la Argentina. En esos marcos surgen, ¿sí?, estos nuevos documentales o esta explosión del documental. ¿Está bien? En ese marco también crea el Instituto Fernando Birri, junto con otro conjunto de personas. La doble filiación que tiene, vamos a decir, la orientación estética y también la orientación política y la orientación concretamente de los modos de representación de la escuela, tiene que ver con la herencia neorrealista que Birri había tomado de su experiencia en Italia, y esto lo marca Paranaguá, por eso ahí lo cito, y la escuela documental británica, ¿sí?, el documental de John Grierson y toda esa línea, todo ese tipo de documental, que no necesariamente, digamos, se conecta con el cine neorrealista o con la idea del fotodocumental, ¿sí?, de Sabatini, etcétera. Digamos, son dos líneas diferentes que en algún sentido articulan o se articulan en la Escuela Documental de Santa Fe. Entonces, un poco la idea de la conferencia es, ahí cito una frase de Benjamin, es tratar de hacer un montaje de diferentes momentos de la historia para poder tratar de comprender cómo un pequeño momento, que puede ser la singularidad de la creación de la escuela en el momento justo, en el año 1956 en Santa Fe, digamos, abre un abanico y permite explicar muchas también experiencias posteriores y conectarlas con ese momento inicial, fundacional. La película central, no me voy a expandir mucho sobre esto, pero sí algo hay que decir, la primera película que se produce en el marco de la Escuela Documental de Santa Fe es Tire 10. No sé si en general es una película que todos han visto, muchos seguro que sí, y algunos no, pero digamos, Tire 10 fue, vamos a decirlo de esta manera, una seña cinéfila y de identidad también política para varias generaciones de cineastas. O sea, el Tire 10, digamos, fue clave, ¿sí?, para poder entender un tipo de cine social comprometido durante la década de los 50, los 60, los 70. Después hubo un corte por algunas cuestiones que tienen que ver también con el golpe militar y, digamos, todo eso después se continuó en la década de los 80. Lo que quiero decir es que
Tire 10 es una película clave, es un cortometraje, una película clave de este periodo, que a los que no lo vieron recomiendo que la vean, porque básicamente le da cuerpo y visibilidad, ¿sí?, en referencia al cine argentino anterior, a una clase social subalterna que estaba básicamente marginada de las representaciones anteriores. O sea, le entrega derechos a la imagen a todo un cuerpo social que no los tenía en el cine argentino anterior. Un cine vinculado, un cine de corte industrial, sí, heterogéneo, tampoco vamos a estigmatizarlo, pero básicamente lo que hace Birri y su grupo de estudiantes con esa película es darles derechos de la imagen a un sector social que hasta ese momento no lo tenía de esta forma, ¿no es cierto? Concretamente también es una cartografía del subdesarrollo latinoamericano, lo dice Birri también en alguno de sus manifiestos, por eso también es que es una película pregnante no solamente para el cine argentino, sino también para todo ese nuevo cine latinoamericano que se estaba gestando. Y bueno, justamente lo que empieza a proponer es un nuevo concepto de realismo que se corre generalmente de las ideas costumbristas o de ciertas fórmulas costumbristas o que a través del género representaban a las clases populares en los cines industriales de América Latina. Y otra cuestión que me gustaría agregar es, y ahora vamos a ver de qué se trata un poco, las imágenes de Tire 10, sobre todo de esa última secuencia, que es los niños corriendo a la vera del tren. Tire 10 es tire 10 centavos, ¿no? O sea, los niños pidiendo a los pasajeros del tren, cuando cruza por toda la zona, por toda la barriada donde ellos viven, pidiéndole a los pasajeros que tiren una moneda de 10 centavos. Tire 10, tire 10. Bueno, ese es el título de la película, de ahí proviene. Pero básicamente esas imágenes son imágenes que se han convertido como en imágenes emblemáticas del cine latinoamericano, que fueron reapropiadas por muchos otros documentales, muchas otras películas posteriores, y que en algún sentido en esas imágenes condensan un sentido muy fuerte de ciertas desigualdades, asimetrías sociales que se daban en Argentina, pero que también, digamos, corresponden a una cierta fase del subdesarrollo y de la dependencia en América Latina. Lo que quiero decir es que esas imágenes conectaron muy bien con el imaginario de una época, con lo que se estaba viviendo en una época, y por eso, en algún sentido, se propagaron de la forma que se propagaron, y también la película tuvo el impacto que tuvo en Argentina y también en otros espacios. En el nuevo cine latinoamericano, o sea, me voy yendo un poco de los 50 y entro a la década de los 60 y de los 70, uno podría decir que fue como una polea de transmisión de lo que es el legado de Tire 10 y del cine de Birri, de las dos primeras películas de Birri, para las generaciones posteriores, básicamente porque, digamos, Birri se convierte en una figura que empieza a simbolizar todo lo que ese nuevo cine latinoamericano pretende hacer, pretende transformar, etc. Y también se empieza a convertir en uno de los ideólogos del cine de ese nuevo cine latinoamericano. Ahí, bueno, las influencias son muchas, yo la verdad es que tampoco quiero hacer un catálogo de todas ellas, pero me parece importante señalar, bueno, lo que sucede cuando Birri, y también un poco para recuperar la historia, Birri dirige el instituto hasta el año 1963. En el año 1963 se produce un acto de censura, estamos justamente ante una situación de ese tipo. En ese acto, un acto de censura, sobre una película que se llama Los 40 cuartos, y con ese acto de censura Birri empieza a ser presionado por las autoridades de la universidad y también por las autoridades nacionales que presionaban a la universidad para que deje concretamente dirigir el instituto. Birri, su mujer, Carmen Papio, Cacho Pallero, Dolly Pucci y Manuel Jiménez parten desde, que es básicamente todo el grupo más cercano a Birri, parten desde Argentina, desde Santa Fe, hacia Brasil, hacia San Pablo. Ahí específicamente Cacho Pallero y Manuel Jiménez dirige una película que ustedes ahí la ven, Nuestra Escuela de Samba, y Cacho Pallero, que era concretamente uno de las figuras importantes de la Escuela Documental de Santa Fe, uno de los grandes productores también, produce esas 4 películas que menciono ahí en el marco de lo que va a ser ese nuevo documental paulista de la década, concretamente de la década de los 60, 1964, 1975, entre esos años se producen y se estrenan las películas.
en el marco de lo que los historiadores de cine, creo que el primero que puso el término es Escorel, llamaron Caravana Farcas, básicamente una producción seriada de películas documentales de corte social y corte político. En ese marco, básicamente, Birri lleva algunas de las cuestiones y algunas de las metodologías de acercamiento de la escuela documental a Brasil, y una de sus personas más cercanas, Palero, produce estas primeras 4 películas. Birri trata de hacer un documental, quiere llevar un proyecto adelante en Brasil, no consigue financiamiento y, bueno, se da el golpe militar también en Brasil. Birri parte, ¿sí?, hacia uno de esos múltiples exilios. Hay otras películas, algunas más conocidas, otras menos, como La Tierra Quema, de Raimundo Gleiser, un cineasta argentino desaparecido, que retoma directamente la influencia de Birri en el modo de acercamiento a la realidad, en cómo básicamente acercarse a esos sectores subalternos, cómo representarlos, cómo darles una figura lo más fiel posible en términos de imagen cinematográfica. Y me gustaría que veamos 2 fragmentos de 2 películas que creo que son bastante conocidas. Una de ellas, a una cineasta de ellas se la citó hoy en una mesa anterior, que es Sara Gómez, su largometraje De cierta manera, que incorpora imágenes de Tiredié, y La Hora de los Hornos, ¿sí?, la famosa película del Grupo Cine Liberación, principalmente de Solanas y Getino, que también, digamos, hace un uso de esas imágenes de Tiredié. Como vamos a ver, las imágenes de Tiredié inicialmente tenían, digamos, una idea que no estaba tan vinculada con una radicalización política o con ese cine de intervención política más directa, más explícita, más militante, como va a ser La Hora de los Hornos. La Hora de los Hornos se va a reapropiar de esas imágenes que tenían, si se quieren, más que ver con una idea de encuesta social, como lo plantea Birri, y las va a repolitizar y las va a llevar a otro orden, las va a remontar también, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver en qué sentido. Sara Gómez también lo va a usar de una manera muy precisa. Entonces quería un poco mostrarles estos 2 pequeños ejemplos de cómo funcionaban en estas 2 películas importantes de la década de los 60 y los 70 las imágenes de Tiredié, y de paso que podamos ver algo de eso. Bueno, como ustedes ven, en ese final, esa inclusión de esas 2 imágenes de los edificios, esos contrapicados de los edificios, no estaban incluidas en Tiredié. Es un montaje específico de la película Solanas. Parece en algún sentido que el niño estuviese mirando también a los edificios. Ahí está básicamente conectando toda la problemática de la dependencia generada por ciertos sectores oligárquicos que Solanas describe en La Hora de los Hornos, con básicamente ese germen del subdesarrollo argentino y latinoamericano, de asimetría social que estaba, digamos, que había empezado a mostrar Tiredié, ¿no es cierto? Es una apropiación directa. Hay que decir que esas imágenes que ustedes vieron son, si se quiere, es el final de la película, son los últimos, la última parte del metraje de la película, y que es importante básicamente porque se muestran justamente la diferencia de clases sociales, el momento en el que uno diría el conflicto de clase. Y los realizadores, por otro lado, desde el punto de vista de la puesta en escena y desde el punto de vista de la posición de la cámara, se montan en el tren, ¿no es cierto?, para filmar a los niños. En algún sentido también asumen, si bien toda la película tiene que ver con la encuesta social de los habitantes de la barriada, lo que van, de la villa específicamente, lo que van
hacer es filmar desde el tren, digamos, todo ese movimiento, toda esa corrida de los chicos por el terraplén pidiendo la moneda, ¿no es cierto? O sea, asumen en algún sentido también su posición de clase, los realizadores, porque tienen que elegir de dónde filmarlo, desde un lugar tienen que filmarlo, y en algún sentido esto también aparece, ¿no es cierto? Este es el tipo de apropiación que hace Solanas, concretamente incorporándolo a la tesis, ¿sí? Una película de tesis fuerte que hace, que tiene en La Hora de los Hornos. En todo el mundo capitalista, y en especial en el marco de los países subdesarrollados, existe una capa económica de características bien definidas. Desempleo. Son aquellos seres que por razones diversas han quedado rezagados a la escala de los subempleos y desempleo crónicos. Dentro del cuadro de violenta competencia que es el capitalismo, ellos han sido marginados de la producción sin otra posibilidad que habitar los cinturones de miseria y pobreza que rodean las grandes ciudades del presente. Son justamente ellos quienes para nosotros... Profundos de la conciencia en forma de hábitos, costumbres, creencias, normas, valores, puede mantener una tenaz resistencia a los cambios sociales. Por eso, aún después de haber sido radicalmente transformadas las condiciones que dieron lugar al marginalismo, nosotros, en estos mismos repartos, podemos todavía estudiar la cultura del sector que dentro de ella se formó. Bueno, aquí el uso es muy diferente, digamos, o sea, Sara Gómez lo incorpora también, es una película que se hace una vez ya en la década de los 70, digamos, post-revolución, en el marco de la revolución, y lo incorpora, digamos, como parte del análisis social que realiza en su película para explicar determinadas cuestiones de género, para explicar determinadas cuestiones culturales que pervivieron en Cuba post-revolución, ¿no es cierto? O sea, ahí, digamos, evidentemente estas imágenes tienen un contenido y una función política, pero más que nada se las usa para explicar una problemática cultural y de género que es más amplia, ¿está bien? No tan concreta y no tan específico como lo que está pasando en La Hora de los Hornos. Llegando, digamos, una vez que Argentina recupera la democracia en el año 1983, vamos a decir que la figura de Birri, concretamente la experiencia de la Escuela Documental de Santa Fe, son dos bases importantes para ese cine documental que va a empezar a resurgir, que estaba totalmente, vamos a decir, prohibido y totalmente apagado durante la dictadura militar. Imposible producir un tipo de cine de estas características durante la dictadura militar, del 76 al 83, solamente desde el exilio. Y básicamente la actividad de algunos grupos, de algunos colectivos que empiezan a formarse, los más importantes son, que después tienen una continuidad, son Cine Testimonio, ¿sí? Formado por Marcelo Céspedes y otro grupo de realizadores, que después, en el año 86, se va a trabajar en otro grupo que se llama Cine Ojo, formado por Céspedes y Guarini, que tenemos aquí presentes. Básicamente recuperan mucho de la herencia de Birri para ese nuevo cine social, que lo que va a hacer, en varios sentidos, no va a ser un cine, desde mi punto de vista, Carmen, militante de una manera explícita y de intervención como lo era, si se quiere, el de Gleiser o el de Solanas. Sí va a ser un cine de intervención política, claramente, y de intervención social, pero, digamos, lo va a hacer de una manera diferente al de los 60 y de los 70, digamos, está más vinculado con empezar a documentar y a dar testimonio de lo que había pasado durante la dictadura militar, de las secuelas de la dictadura militar en el tejido social en la década de los 80, y justamente en este sentido todo el acercamiento sociológico, antropológico también de las películas de Birri y de la Escuela Documental de Santa Fe, para mí va a ser central en ese sentido, ¿no es cierto? Ahí pongo reenvío y coproducciones porque, digamos, más adelante, ya entrado la década de los 90, específicamente Carmen Guarini, ¿sí? Desde el Grupo Cineojo va a ser una de las que va a traer a Birri de vuelta en la Argentina. Birri va a dar un seminario, ¿sí? En el marco de la creación de la FUC, la Universidad del Cine, que va, digamos, también en ese sentido va a ser muy influyente para muchos de los realizadores que después van a formar parte del nuevo cine argentino. Además, Cine Ojo, ya convertido en productora, va a producir dos de las películas de los documentales que Birri realiza posteriormente, Che,
¿sí? Muerte de la Utopía y El siglo del viento. O sea, son dos coproducciones de Cine Ojo, digamos. Hay toda ahí una relación entre Birri y Cine Ojo que es muy explícita y que también en algún sentido se expresa en las películas. Ahí yo cito solamente Los Totos, que es una película también pionera de las primeras de todo ese proceso, dirigida por Marcelo Céspedes en el 82, que digamos también se va a acercar a un conjunto social que vive en condiciones muy marginales y va a tratar de representar y a dar cuenta, sí, de estos sectores después del proceso político, económico, de desguace de la dictadura que ha pasado con estos sectores, ¿no es cierto? O sea, retoman incluso algunos de los tópicos de algunas de las películas de la Escuela Documental de Santa Fe y de Birri. Menciono también algunas otras cuestiones que de pronto para la historia del cine de la historia del cine latinoamericano son temas menores, pero para una historia del documental argentino habría que mencionarlos, como es la unión de cineastas de paso reducido, que tienen a Tiredié también como su ejemplo germinal, básicamente porque Tiredié está filmada en 16 milímetros, digamos, entonces básicamente todos estos cineastas que se van agrupando en un incipar tienen a Tiredié como una referencia central, por lo menos dentro del campo del cine argentino. No es la única, evidentemente, como modelo de producción, sobre todo. Y el Instituto de Arte Cinematográfica de Avellaneda, el IDAC, que ya venía produciendo desde antes, que de hecho lo hace durante la dictadura militar. Birri la denomina como una escuela de resistencia. Avellaneda es en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No en la capital, y es un instituto que también forma realizadores en el marco del cine documental y que retoman explícitamente muchos de los postulados de Fernando Birri y del modelo de la Escuela Documental de Santa Fe. De aquí un poco el título, Discípulos y Rebeldes. En Santa Fe, que es el lugar de origen de Birri, es donde se generan quizás las mayores diferencias respecto de la aceptación o la adhesión a los modelos de producción y los modelos de acercamiento a la realidad de Birri y el rechazo a estos modelos, ¿no es cierto? Concretamente ahí marco como discípulos, todo esto muy entre comillas, seguramente los discípulos no tienen problema en que se los nombre así, seguramente a los rebeldes no les gustaría este tipo de etiqueta que yo estoy usando acá, probablemente nunca se enteren, salvo que ustedes saquen fotos y las publiquen en internet y las compartan con Raúl Beseiro, por ejemplo. Pero básicamente lo interesante es que son todos los discípulos y los rebeldes, como yo los menciono aquí de Santa Fe, son todos egresados de la Escuela Documental de Santa Fe. La diferencia es que son de diferentes generaciones y concretamente el grupo que forma el taller de cine de la Universidad Nacional del Litoral, a partir del 85, de Raúl Beseiro, Marilyn Contardi, Patricio Coll, son egresados que empezaron la escuela una vez que Birri ya no estaba, en muchos casos, y que, digamos, dentro de la escuela empezaron a plantear el conflicto de esa tendencia o esa absoluta politización que tenían muchos estudiantes de la escuela, muchos militantes también, ya para mediados de la década del 60, porque querían plantear otro cine que recorriese otros caminos estéticos, que estuviese más vinculado en algunos casos con las neovanguardias que empezaban a presentarse en esa época, básicamente un cine de otro tipo de exploración estética y que también trabajara en el campo de la ficción, ¿no es cierto? Ahí se daban algunas de las disputas en aquel momento que concretamente van a explotar en un suceso que documentó una académica que se llama Beatriz Arlo, escritora académica que se llama Beatriz Arlo, en un libro que se llama La máquina cultural, como La noche de las cámaras despiertas en el año 1970. La noche de las cámaras despiertas es el momento en el cual, a partir de un nuevo acto de intento de censura a realizadores del Instituto de Cinematografía, de la llamada Escuela Documental de Santa Fe, en el 70, un grupo de cineastas de Buenos Aires es convocado para ir a un acto concretamente de repudio ante esta situación y se genera como lo voy a sintetizar porque eso merece casi otra charla, pero concretamente se genera una suerte de enfrentamiento entre los cineastas que vienen de Buenos Aires con una propuesta muy vinculada al cine publicitario, a un cine irónico, paródico, que evidentemente es político, pero desde una forma diferente al tipo de politicidad que plantean los documentales de la Escuela Documental de Santa Fe, que se mete con ciertos íconos como la figura del Che Guevara, de manera un poco irónica, socarrona, y
básicamente esto produce, en el marco de la asamblea y de la proyección de la película, un enfrentamiento entre estos dos grupos. Un enfrentamiento entre vanguardia política y vanguardia estética, así lo plantea Sarlo, y que en algún sentido uno podría decir que ese enfrentamiento o esa disputa o esa puja se proyecta hacia el futuro en estos dos grupos en Santa Fe, que son básicamente los del taller de cine, ¿sí?, de Beseiro, que se forma en algún sentido ocupando el espacio dentro de la universidad, ¿sí?, para la formación cinematográfica que tenía la Escuela de Cine de Santa Fe, y la Escuela de Cine de Santa Fe, el Instituto de Cinematografía como se lo conocía, nunca se reabre en la década de los 80, pasa por diferentes estadios a partir de algunos de los discípulos de Birri, principalmente de Rolando López, hasta que en el año 2004 se forma el ISCA, que es un instituto, básicamente lo denominan así, o este es uno de sus lemas, con identidad y memoria, que todo el tiempo reivindican la herencia de Birri, que también está más asociado con el cine documental, aunque no hacen solo cine documental, y cuyos directivos, profesores se alinean y se asocian y se consideran discípulos de Birri, ¿no es cierto? Esa puja todavía existe y por eso la mencionamos, ¿no es cierto? Y concretamente también tiene que ver con la separación en la forma de entender esa institución que fue el Instituto de Cinematografía entre una escuela de cine documental o un instituto de cinematografía. Lo que hace básicamente Beseiro es, en algún sentido, relacionarse con la tradición del Instituto de Cinematografía, no llamándolo Escuela Documental de Santa Fe, y el otro grupo lo considera, digamos, se sube, en algún sentido, a la idea justamente y a la tradición de lo que es la escuela documental con toda su tradición política y social comprometida. Es como que tienen diferentes alineamientos. Los dos están básicamente refiriéndose a la misma institución, pero de maneras diferentes, que tienen que ver con los programas y con los proyectos cinematográficos que quieren llevar adelante. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿No? Más o menos. Voy bien. Bueno, la continuidad del modelo por otros medios. Ahí un poco lo que estoy tratando de ver es, como les anticipé, qué es lo que sucede con esa nueva crisis de representación, haciendo una conexión entre los años 2000 y 2001, esas dos explosiones del documental que hay en esos dos periodos, en la Argentina específicamente, y concretamente esas explosiones también de nuevos cines, ¿no es cierto? Concretamente en el año 2001-2002, que ya venía desde antes, como es el nuevo cine argentino que comienza sobre todo en el 95, 96, 97. Una de las conexiones ya se las había planteado, tenía que ver con esa influencia o esa marca que deja Birri en la primera generación, en la primera y en la segunda camada de estudiantes de la Universidad del Cine, ¿sí?, llamada, que en ese momento se denominaba FUC, Fundación Universidad del Cine, que es donde se forman muchos de estos realizadores que hoy por hoy tienen una proyección internacional y son muy conocidos, como Albertina Carri, Pablo Trapero, etcétera, ¿no es cierto? O sea, se forman ahí y básicamente muchos de ellos expresan, incluso en algunas entrevistas explícitamente, la influencia que ese seminario de Birri tuvo en su forma de hacer cine. Concretamente ahí me refiero a Pablo Trapero y Mundo Grúa, que retoma toda la cuestión que tiene que ver con retratar a los sectores trabajadores, utilizar, si se quiere, de alguna manera, también Trapero lo dice así, digamos, un método neorrealista, el trabajo con actores no profesionales, el trabajo concretamente con la filmación en las calles, ¿sí?, en espacios reales, ¿sí?, de filmación. Y concretamente, digamos, el interés sobre una clase social específica, que es el que tiene Trapero en esa película, que después lo va transformando, y una estética que también se va transformando y se va industrializando con el correr de los años, pero esa es otra historia. En ese marco también, digamos, se podría leer una película como Bolivia, de Adrián Caetano, y de una manera mucho más lateral el cine de Carri, ¿no? Lo que quiero decir es, si uno... no sé si alguien vio alguna película de Albertina Carri, si le suena. En general, sería raro conectar a Albertina Carri con Fernando Birri. No es una conexión para nada automática, todo lo contrario. No obstante, cuando fallece Birri,
y Albertina Carri realiza su último documental, no su última película, estrena su última película, que es Cuatreros. En una entrevista que le hace Horacio Berbisky, ¿sí?, un periodista argentino, Berbisky le dice que su película le hace recordar a ORG de Fernando Birri, una de las películas más experimentales de Birri, si no la más experimental. Y Carri le responde sucintamente, pero lo dice y después lo repite, que Birri es su maestro, que lo considera su maestro, etc. Bueno, acá es una de las situaciones donde es más difícil encontrar las conexiones entre el cine de Birri específicamente en Carri. Probablemente sea más que nada una inspiración, pero lo que quiero decir es que en Cuatreros específicamente el tipo de acercamiento documental tiene alguna cosa del experimentalismo y del trabajo con el montaje, forzando un poquitín la interpretación que hay en Cuatreros, que hay en ORG. Y básicamente, esto también hay que decirlo, Birri fue no el primero, pero sí fue un cineasta que utilizó con mucha frecuencia, en el marco de una poética del cine documental, artificios vinculados con el uso de animación y otro tipo de métodos que para ese momento, por lo menos en el cine latinoamericano, no eran tan frecuentes. Carri también esto lo hace para expresar momentos específicos, concretamente el trauma de la desaparición, ¿sí?, de la desaparición de sus padres específicamente, y de su vida en Los Rubios, con los Playmóviles, etc. Hay algunas conexiones ahí que son posibles. Digo, es una conexión muy lateral entre Carri y Birri, pero que se la puede pensar. No sé qué opinaría Birri de esto, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Y por último, una película como Estrellas, de Federico León y Marcos Martínez, una película de pronto menos conocida, es un documental del nuevo cine argentino, que recupera algunas de las problemáticas que ahora voy a señalar, que se iniciaban o que planteó de una manera muy profunda y también muy compleja una película como Los Inundados, que sí está más conectada concretamente con cierta idea de cine neorrealista, que ya está más del lado de la ficción, si bien tiene algunos elementos que la conectan con el cine documental, y que desde mi punto de vista, Estrellas, casi me animaría a decir que cita o con la cual dialoga, de una manera bastante compleja y perturbadora desde mi punto de vista, pero creo yo que lo hace, y los dejo con un par de fragmentos muy breves de las películas. Primero Estrellas. Quiero crear una fuente de trabajo, que toda la gente de la villa pueda trabajar de pobre, de lo que somos. No nos avergonzamos por ser pobres. Queremos que nos dejen trabajar de pobres. ¡Voto 4! Que los sindicatos de actores nos den lugar para poder trabajar como si fuéramos artistas que hemos estudiado en un conservatorio. Somos portadores de cara. Nosotros hemos trabajado en Tumbero, Sol Negro, Disputa. Y fíjense que cronológicamente miramos todas estas filmaciones y nosotros aparecimos como ladrones, hombres rudos, pero nunca en ningún momento aparecemos como héroes o abogados, porque somos portadores de cara, servimos para cierto determinado personaje. Podemos hacer de malos, de guardaespaldas, de ladrones. Por un lado está bien, porque si ellos ven que nosotros somos así, páguennos por ello. Bueno, este es el lugar donde yo uso como oficina. Acá tengo guardado las cosas. Mirá, te voy a mostrar una foto. Este trabajo fue muy importante y aún así todo yo lo que quiero es extenderlo, sacar más fotos para poder hacer un banco de datos más importante, con edad, con el nombre de la persona. Recién estoy aprendiendo a manejar esto, todavía no lo sé manejar muy bien. Yo busco a la gente, le hago el casting, le saco la foto, se la presento al director, los acompaño el día de filmación para que estén, de alguna manera, tengan confianza, que no estén solos. Peleo el cachet de cada una de las personas y le saco un porcentaje. No sé, si cobran 25 pesos, le saco 5 pesos.
Yo soy Dolores Gaitán, nombrado comúnmente Don Dolorcito. Es verano, son las 6:30 de la mañana, llueve en mi boca del tigre. Esta es la historia de mi familia, de mi mujer, la gorda Oti, y de mis hijos. Y también la del amigo Fune, mi compinche, y la del viejo trapero don Martín Orellano, fundador del barrio, y la de Casal, la de Zavala, el pescador y Busto. Y en fin, centenares de familias santafesinas, argentinas, digamos. Cuando esta película termine, yo casi todos nosotros volveremos al bajo inundadizo, al barro en donde fueron a buscarlo para hacerlo. Como les digo, yo les voy a contar mi propia pícara historia con palabras que a lo mejor no serán muy floreadas, hasta imperfectas, pero sinceras, eso sí. Esto va a ser para la chacota. Además, yo no he nacido para ser cajetilla. Buen provecho. Está un poco friona, si gusta. ¿Y usted, señora, cómo se encuentra viviendo en pleno centro? ¿Y qué voy a decir yo, señor, si no se lee? Sí, lástima que algunos andan queriendo que esto se nos acabe, ¿eh? Se nos acabe, está mal. Si recién empieza. Salió el liberal. Va, el liberal. Mire, don, el pobre ha nacido para quedarse en el bajo. Somos como las armas. Muchacho, este diario le hace el juego al gobierno. Avívense. La va de neutral, pero está preparando a la opinión pública para echarlos de aquí impunemente. Nuestro diario, El Progreso, no lo permitirá. ¡No! Oigan, cualquier cosa. La solución es Benítez. Vieja, para recuerdo, es gratis. Vieja para el recuerdo es gratis. ¿Qué significan estas dos escenas, digamos? ¿Por qué las pongo en contacto también de una manera un poco irreverente? Básicamente porque son dos escenas en las cuales, concretamente en la primera secuencia, en la introducción de los inundados, la película delata su propio artificio, su propia construcción. Digo, el protagonista señala que cuando la película termine ellos volverán al bajo inundadizo, ¿sí? Que es de donde provienen, del barro. Básicamente expresa algo que es uno de los problemas, si se quiere, éticos del documental, qué sucede con los protagonistas una vez que la película ha terminado, en este caso en relación con la ficción que va a filmar Birri, y lo expresa concretamente, ¿no es cierto? Después se sacan la foto para la prensa, etc. Pero básicamente es un conjunto, ¿sí?, de habitantes que absolutamente marginados en algún momento de la película empiezan a tener la primera plana o a tomar la primera plana de los periódicos, de los medios, usando que los usan evidentemente, y que ellos en algún sentido también le buscan la vuelta para, en algún sentido, poder reutilizar ese avance que los medios hacen sobre ellos para su propio beneficio, ¿no es cierto? O sea, hacerle algún tipo de avivada criolla para poder sacar algún rédito de todo eso, ¿no es cierto? Pero básicamente, en términos concretos, es un momento en el cual ese pueblo que, vamos a citar a Didi Uberman, generalmente estaba como figurante, pasa a ser protagonista, concretamente en la historia de los inundados, ¿no es cierto? O sea, esos figurantes, esos extras, esos que generalmente estaban, vamos a decir, en los márgenes de la representación, pasa a un lugar central, a un lugar protagónico. En Estrellas, en algún sentido, juegan, ¿sí?, o lúdicamente el documental hace esto mismo, digamos. El documental cuenta la historia de esta agencia que Arrieta, ¿sí?, que es uno de los, vamos a decir, de los punteros de la villa, genera para conseguir extras para publicidades, para cine, etcétera,
por portación de rostro. Digo, todo el discurso es políticamente ultra incorrecto. O sea, de lo que plantea este señor, dice, bueno, úsennos a nosotros, etcétera. Básicamente para hacer todo aquello de lo que estábamos hablando antes, figurantes, extras, personajes que están asociados con el crimen organizado, etcétera, etcétera. Lo que hace la película en algún sentido, el gesto, en algún sentido de Estrellas, es de poner, como dice su título, de ponerlos como protagonistas, o de vuelta, de sacarlos de figurantes y que estos sean los protagonistas de la película. La película, de todos modos, tiene un acercamiento que es bastante cuestionable. En algún sentido, se mofa en muchos casos de los personajes y de todo este sistema, de cómo funciona este sistema dentro, digamos, vamos a decir, de casting de actores dentro de la villa, pero en algún sentido retoma esta misma problemática, ¿sí?, de cómo son usados, ¿sí?, algunos cuerpos, algunas figuras, algunos sujetos sociales en el marco de las representaciones y después dejados de lado, ¿no es cierto? En este caso, también como desde el propio interior de ese conjunto social se empieza a mercantilizar y a capitalizar esa situación, ¿no es cierto? Digamos, pasa a un estado superior de lo que estaba, o diferente de lo que estaba mostrando Los Inundados, más en conexión con una nueva fase también del capitalismo en el siglo XXI. Y voy terminando, ¿estoy bien con los tiempos? Más o menos. Bueno, todo está perfecto. Básicamente, lo que quiero decir es que algunas películas ya también del siglo XXI, en general películas documentales, vuelven a citar o a traer a colación, a reafirmarse en el nombre de Birri para adquirir una nueva posición política en relación al relato que están trayendo. Concretamente Raimundo, que es una película sobre una biografía sobre Raimundo Gleiser, una reconstrucción sobre su vida y sobre su obra, evidentemente usa la figura de Birri para poder explicar de dónde proviene Raimundo Gleiser y también en algún sentido para pensar desde dónde también se ascriben los propios cineastas que están filmando Raimundo, de cuáles son sus raíces, ¿no es cierto? O sea que desde Birri, pasando por Gleiser, hasta el videoactivismo del año 2000 y 2001, para poder pensar, digamos, toda una tradición del cine político militante en la Argentina, por un lado. Y un tal Ragone, lo que es interesante es cómo la experiencia de la Escuela Documental de Santa Fe se personaliza concretamente y se piensa todo lo que tiene que ver con la cuestión de la influencia, no solo desde el punto de vista familiar, cinematográfico, sino también familiar. Básicamente es un documental en primera persona, un documental performativo, como lo llaman, que trae concretamente la figura de Birri de la Escuela Documental de Santa Fe para poder hablar de la propia historia del padre de la realizadora y que también va a tener que ver con un espacio de formación ideológica, estética y política de la propia realizadora, que es Vanessa Ragone. Este es el último fragmento. Santa Fe, capital de la provincia del mismo nombre, República Argentina. 31 grados de latitud sur y 60 de longitud oeste. Ubicada en la confluencia de los ríos Paraná y Salado, en el feraz litoral argentino. Fundada por Juan de Garay en 1573 bajo el imperativo "hay que abrir puertas a la tierra". 200.000 habitantes hasta hoy, año 1958, con 5.133 nacimientos el año pasado. Cuando nací, ya hacía una década que Fernando Birri y sus alumnos de la Escuela de Cine del Litoral habían filmado Tire 10. ¿Puedes subir un poco el volumen? A Birri, los viejos santafesinos le dicen Quique. Antes de que se hiciera ciudadano ilustre, se la pasó yendo y viniendo por la Argentina con su retablillo de títeres. Luego nos enseñó todo, que hay otros, que hay injusticia, que hay dolor, que hay compromiso. Ragone se acercó también, aunque de manera más tangencial a esas cuestiones. O quizá no fue tan tangencial, no sé. ¿Se puede subir el volumen un poco?
Hace una semana, Birri me escribió desde Stanford. Mi querida Vanessa, antes los fantasmas se disfrazaban con sábanas. Ahora se esconden detrás de los bits del computer en cuya pantalla aparecen las viejas fotos de Santa Fe que me mandaste. Más que de conocidos, esas imágenes de un caleidoscopio de la memoria son parte de mí mismo. En la foto 1, con su perfil entre Apolíneo y Gardeliano y su tierna sonrisita sobradora, reaparece de su muerte dignamente trágica a manos de la canalla paramilitar, el Paquito Urondo. En la mesa de la derecha se reconocen desalmados títeres huecos. En la foto 2, una íntima apoteosis titiritera de la tribu del retablillo de Maese Pedro. De esa época puedo decirte que no fue un sueño colectivo, sino mucho más. Fue un delirio. A tu papá, Carlitos, lo conocí y aprendí a quererlo mucho a bordo de un camión donde íbamos con una catástrofe de bultos y él con una camarita fotográfica para armar el tinglado de nuestras funciones ambulantes y populares. Me lo recuerdo menudo, afilado, sensible, con un alma inquieta y delicada, igualito a su padre, igualito a tu abuelo, igualito a vos, haciendo felices cortocircuitos en su imaginación, echando chispas. Un abrazo. Bueno, básicamente lo interesante es que Ragone, que ya pertenece a otra nueva generación de cineastas, vuelve a Birri, específicamente a Santa Fe, a un espacio de formación, para hablar justamente también de una formación familiar, como hija de Carlos Ragone, un fotógrafo muy importante, pero también una afiliación cinematográfica, para dar cuenta de una afiliación cinematográfica, que es este caso la Escuela Documental de Santa Fe y todo ese espacio cultural generado alrededor de la escuela. Y esta es la última diapositiva, y con esto cerraba, el retorno al origen. Básicamente quiero retomar la última película de Birri, película que se vio muy poco, que es El Fausto Criollo, del año 2011. Me interesa básicamente, hablando de legados, de legados e influencias, porque para su última película Birri vuelve a Santa Fe, o sea, vuelve a filmar en Santa Fe, y vuelve a filmar con el conjunto del ISCA, de los que yo le llamaba los discípulos. Con ellos forma la producción, el equipo de producción de su película, y realiza una película que es una ficción, pero que es una ficción que está muy ligada con los orígenes por un lado de un origen importante de la literatura gauchesca nacional, como es el Fausto Criollo, en primer lugar, pero también con los orígenes de la Escuela Documental de Santa Fe, ¿no es cierto? O sea, filma con los que él considera sus discípulos, filma también con esas nuevas generaciones que se siguen formando en un espacio que le debe mucho a ese primer espacio de la Escuela Documental de Santa Fe, y también retorna a todo lo que tiene que ver con el trabajo con los títeres y con el artificio, ¿sí? O sea, la idea del retablillo del Maese Pedro, que era el teatro de títeres que tenía Birri al comienzo, antes de empezar con la Escuela Documental de Santa Fe, se retoma a partir de algunos elementos de la puesta en escena teatral de lo que es esta película. Y también otro elemento que me parece importante con esta vuelta a los orígenes y esta reflexión de Birri en su última película, retoma un fragmento muy importante de una película que se llama El Último Malón, que ustedes la ven ahí citada, de Alcides Greca, que es como una película fundacional del cine político argentino del momento silente, ¿no es cierto? O sea que de vuelta en ese cierre está tratando de plantear el origen de una tradición que lo conecta con la Escuela Documental de Santa Fe hasta el cine contemporáneo. Alcides Greca era santafesino, ¿sí? Era concretamente un escritor, antropólogo, etcétera, que filmó esta película sobre una masacre, ¿sí? Una persecución y masacre de indios mocovíes en San Javier, en Santa Fe. Esa película, que estuvo mucho tiempo perdida, fue proyectada por primera vez en 1956 por una gestión de Birri en el marco de la Escuela Documental de Santa Fe. A partir de ahí se recuperó y se siguió proyectando y volvió a aparecer en las historias y empezó a aparecer en las historias del cine argentino. O sea que también, digamos, hay un cierre simbólico en ese sentido al utilizar mucha parte del metraje del Último Malón para el Fausto Criollo, ¿no es cierto? Entonces, este me parece que es el cierre, el recorrido de las influencias y las apropiaciones de Birri
es muy amplio, lo que delata también y lo que habla también de la pregnancia y la figura y de la importancia de la figura de Birri. He tratado de trazar un recorrido posible, seguramente hay muchos otros y hay muchos otros autores, cineastas, técnicos, etcétera, que seguramente podrían reclamar su filiación con Birri y que aquí no fueron citados. Pero bueno, por lo menos como un panorama inicial creo que funciona. Muchas gracias, eso es todo. Bueno, no sé si hay alguna intervención, alguna pregunta. Tenemos un ratito porque... Sí, ahí. Susana. Sí. Bueno, es un comentario, pero me gustaría también, porque es un rastreo el que has hecho importantísimo, ¿no? De huellas que ha ido dejando Birri en películas concretas. El comentario es un poco para poner la experiencia cubana y de la escuela que él cofundó, pero que finalmente terminó siendo una figura o la figura clave para la escuela, ¿no?, de cine de San Antonio, al punto de que, bueno, también fue el último vivo de ese grupo fundacional. Esta mañana hablamos así como muy puntualmente sobre ese contacto mínimo, porque uno cuando está en medio de esos procesos de estudio, como cuando está en una escuela de cine, de pronto viene una figura como Birri, de pronto todavía no puede calibrar, ¿no? Sí, pero solo me gustaría apuntar que quizás ya nuestra generación, más allá de haber visto su cine y de que de alguna manera esa influencia siempre va a estar ahí, aunque no se pueda rastrear literalmente, pero lo que recibimos de él es también al artista como obra en sí mismo, ¿no?, al ser performático y entregado en cuerpo y alma. Y esto me parece también fundamental para comprender el valor de su obra, ¿no?, y de su vida, para la cultura, para el cine latinoamericano, pero también para el cine latinoamericano y su desafío, ¿no?, político, de cómo encontrar una forma de presentarnos y de presentar nuestra complejidad, ¿no?, como continente, o sea, desde las cinematografías, pero también desde nuestro subdesarrollo, que, bueno, cuando uno ve las películas que tú mostrabas, pues ha cambiado, pero la realidad sigue yendo hacia adelante y hacia atrás y, bueno, no ha cambiado tanto, ¿no? El tren de Tire 10 podría ser otro tren, la bestia o... Bueno, volviendo a San Antonio, el Birri que recibió mi generación, yo creo que entre 2005-2008, es un señor ya muy mayor, pero con mucha energía, que se prestaba para cualquier cosa, para los ejercicios más elementales de estudiantes que están empezando y que no tienen ninguna idea de hacer cine, y él siempre estaba ahí para hacer un personaje de una ficción en ciernes, pero creo que eso es parte de su legado también, ¿no? Esa apertura, ese entregarse, ese estar ahí, ese seguir haciendo más allá de la obra, de la película, ¿no? Y bueno, comentaba también eso porque, y esto es una pregunta, me gustaría saber qué piensas y también extenderlo a Carmen, que tiene vivo el contacto con Birri todavía. Para mí también ese desafío político, ¿no?, de construirnos, construirnos históricamente un relato que pueda ser
más o menos parecido a nuestra experiencia sociopolítica, ¿no? Como continente o como esa realidad que somos. Tiene que ver también con un aspecto de ese cine social latinoamericano que tiene que ver con la apropiación del lenguaje, ¿no? Con la película como espacio de libertad formal, como más allá del decir, tiene que ver también con la posición de víctima, ¿no? Con la denuncia y lo que puede ser más allá de eso una película como espacio de libertad y de transformación, que a lo mejor no alcanza la realidad o no la alcanza en un sentido directo, pero al menos ese espacio de libertad existió en la película y la obra ya es una experiencia, ¿no? Un aporte a ese cambio permanente político. Entonces pensaba en obras posteriores de Birri, como Un señor muy viejo con unas salas enormes, donde hay esa generación de ese espacio, ¿no? Ese espacio enloquecido también. Y me gustaría un poco saber tu perspectiva en cuanto a ese desafío y a lo que Birri implica en ese sentido, ¿no? Como referente, que podría mencionar también a Glauber Rocha, en esa transgresión de la denuncia y en fin, me hago entender, creo. Sí. ¿Puedo agregar una cosita a Sí. eso? Hay una cosa que a mí me interesa por ahí destacar, por lo menos desde la perspectiva que yo lo entiendo a Birri, y es que yo no lo considero un documentalista. Yo creo que es un cineasta, digamos, con mayúscula, porque en realidad él usó la realidad, la documentó, pero para construir otra cosa, permanentemente, incluso desde Tiredier. Digamos, Los Inundados es básicamente, obviamente, una ficción, digamos, con plena influencia del neorrealismo italiano, pero, digamos, y así un poco todas las películas que fue construyendo, hasta las que nos parecen a veces más imperfectas. Hay todo el tiempo un cruce y él construye un nuevo relato y una nueva visión de esa realidad. No hay un traslado de esa realidad, ¿no? Todo el tiempo es una forma ensayística la que él usó de diferentes maneras, a veces más surrealista, como en esa película. En fin, es mi interpretación. Yo no lo encasillaría como un documentalista. Digo para que quede claro para quienes no han visto sus películas, por lo menos es mi perspectiva, ¿no? Y la otra cosa que quiero comentar y que aparece justamente en mi película, perdón la autorreferencia, pero porque fue una cosa que yo la descubrí haciendo la película, no lo sabía, y es cuando estuve en el Centro Experimental de Cinematografía, que fue su primera escuela y gran escuela, él siempre tuvo muy claro que él quería fundar escuelas, o sea, no dicho en esta perspectiva, pero lo dice en su carta de presentación para solicitar el ingreso, que él quiere llevar el neorrealismo italiano a América Latina, ni siquiera habla de la Argentina. O sea, él ya tenía una dimensión latinoamericanista previo a construírsela. O sea, a mí me impactó enormemente porque ni siquiera él sabía que esa carta existía, por ejemplo. Digo, son elementos que nos hacen repensar el personaje, ¿no? Sí, es un personaje complejo. Yo tampoco quiero hacer un mármol de Birri. Digo, y dado que ustedes me dan el pie, puedo complejizar la figura y dar algunas otras vetas, muy breve, porque sé que estamos cortos con los tiempos. Pero lo primero que quiero decir es, abordé sobre todo la faceta o el espacio más que nada documental de Birri por el lugar donde nos encontramos, pero coincido con la apreciación tuya, Carmen, de que Birri no es un documentalista, como uno lo entiende, un practicante de cine documental que se identifica, digamos, con ese lenguaje y no con otros, sino que es mucho más amplio. Pero también lo que tendría que decir es que para trabajar la idea de influencias y apropiaciones de Birri, lo que se difundió de Birri, por lo menos en la Argentina, que es donde más me concentré, ¿no es cierto?, es sobre todo Tiredier, Los Inundados, que claramente es una película de ficción, La Pampa Gringa, y no mucho más. O sea, lo que quiero decir es, las otras películas se vieron, pero se vieron menos, digamos. Las películas que generaron escuelas, sobre todo, tienen que ver con Tiredier, con los primeros trabajos y con, digamos, con todo el espacio institucional de la Escuela Documental de Santa Fe.
en ese punto, digamos, me quedo para decir por qué para pensar las influencias las tomo desde ahí. Y aparte porque creo que esa fue, en algún sentido, o ese fue el legado, uno de los legados para mí más importantes que dejó. Más allá de que él, recorriendo su obra, que no está del todo explorada, su obra completa, toda su filmografía, que hay títulos que casi se desconocen, no haya sido, digamos, un documentalista puro y duro, de ninguna manera. Pero sí creo que esa fue, digamos, la vertiente que más prosperó en cómo se difundió a Birri después más adelante, y todo lo que tiene que ver con su gestión institucional, de la cual tampoco di cuenta tanto ahora, por eso está en el libro, y tampoco hice un análisis textual de cada una de sus películas, hubiera sido interminable, pero lo que quiero decir es que claramente, digamos, la figura de Birri desborda todo lo que tiene que ver con su labor de documentalista, cineasta, poeta, etcétera, digamos, ¿no es cierto? La desborda y es una figura mítica en ese sentido, que coincido con vos, tenía muy temprana conciencia de lo que él estaba haciendo, de lo que quería convertirse, y siempre estuvo muy atento a retroalimentar su mito, para decirlo así. O sea, yo lo que quiero decir es, si uno lee algunas cartas, eso no lo menciono acá, digamos, pero él tiene una disputa después de la exhibición de Los Inundados, donde él usa para publicitar Los Inundados su conexión con el neorrealismo italiano y su trabajo en El Techo, la película de De Sica. Birri, concretamente, lo que pasa es que algunos diarios lo ningunean, o algunos realizadores lo ningunean y dicen que no aparece en los créditos del Techo de De Sica, por lo cual digamos, lo corren por el lado de no te acredites tanto en el neorrealismo italiano para fundarte como una figura importante o que está conectada con ese movimiento, pues no estás ni en los créditos. Birri escribe a De Sica y escribe a Sabatini, ¿sí? Dos figuras que habían participado en esa película, el director y el guionista, y les dice que por favor le devuelvan la carta contando que él trabajó en esa película. O sea, estaba muy interesado por dejar en claro eso, cuál era su posición en ese campo cultural y cinematográfico que se estaba formando en ese momento. O sea, tiene una clara conciencia de eso. Y Sabatini y De Sica le responden, y esas respuestas después se publican en un periódico de alcance nacional, le responden que sí, que ellos acreditan que Birri trabajó en esa película, que fue un gran ayudante como tantos otros, digamos, le dicen concretamente, están las cartas. Básicamente, lo que dicen De Sica y Sabatini es, probablemente era el quinto ayudante de dirección, digamos. Generalmente, y Birri solía decir que era asistente o fue ayudante de dirección inmediato de Sica. No fue tan así, pero más allá de cómo fue o cómo no fue, lo que me interesa es cómo Birri lo usó, digamos, ¿no es cierto? Y cuál fue la puja de Birri desde muy temprano en ese sentido, ¿no es cierto? Por esto de la conexión con el neorrealismo que vos estabas mencionando y por esto de que finalmente la figura de Birri fue una figura que traccionó la creación de muchas escuelas, de muchos espacios institucionales y que tuvo en algún sentido el don de la ubicuidad, como decían de Pedro Manrique Figueroa, creo que Paulo Antonio en la apertura, el personaje de Pedro Manrique Figueroa de la película de Luis Ospina, de que siempre, un tigre de papel, ¿no? Que siempre estaba en el lugar que había que estar en el momento concreto, ¿no es cierto? Parecía que Birri, en cada escuela que se abría en Latinoamérica, en cada proyecto, en cada iniciativa, ahí estaba Birri, ¿no es cierto? Incluso en la Universidad Nacional de San Martín, cuando abre su maestría de documental, ahí está Birri con Solanas también dándole el primer impulso. No diría que es el fundador, pero sí está ahí como una figura que certifica todo ese proceso, ¿no? Entonces me parece como muy importante también entender cuál es su rol para legitimar de diferentes espacios institucionales de formación cinematográfica, que gestionan un vínculo clave que es entre universidad y documental, que desde mi punto de vista es un vínculo que hasta el día de hoy, este es el espacio que lo certifica, es central, digamos, ¿no es cierto? O sea, el documental y los espacios universitarios han tenido una relación muy fluida y probablemente, y la tienen hasta hoy, ¿sí? Aquí estamos, y probablemente Birri haya sido uno de los que inició ese proceso o esa relación. Bueno, como de alguna manera vamos a seguir con Birri, porque ahora lo que toca es presentar el libro, yo le pediría a Juan Antonio Vigar, a Pilar, la viuda de Basilio Martín Patino, que si se pueden acercar
a